Y empezamos el programa hablando de fotografía y descubriendo el talento de una mujer que desgraciadamente estuvo escondido durante muchos años. Pello Riaño nos quiere acercar hoy a la obra de Vivian Maier, una niñera que retrató como nadie las ciudades de Nueva York y de Chicago entre los años 50 y 60. Tuvo que llegar al siglo XXI para que se reconociera su arte. Pello, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Mara. Pues historia. Es un historión, claro. Afortunadamente ya la conocemos no lo suficiente, pero mucho más que cuando vivió, cuando fotografió durante 4 décadas dedicándose a mirar la calle, ¿no? Digamos que es un mensaje metido en una botella que se rompe y lo conocemos y lo descubrimos 2 años antes de que falleciera. O sea, la historia podría empezar algo así como: y cuando parecía que todo iba a terminar, todo estaba a punto de empezar. Y todo parecía que iba a terminar en noviembre de 2008, cuando ella, paseando por la calle, tropieza, se da un golpe en la cabeza en la acera, va al hospital y medio año después, por la complicación de un hematoma, fallece, en abril de 2009. En 2007, toda esa vida que se había acumulado sale a subasta porque ella deja de pagar las mensualidades de los guardamuebles que había pagado durante 30 años y deja de hacerlo. La casa propietaria de esos almacenes decide vender todas esas propiedades, que eran 8 toneladas de objetos. Y en esa subasta, en 2007, 2 años antes de que ella fallezca, echa a andar la vida de Vivian Maier, la fotógrafa, ¿no? La ciudadana, la niñera, la que había escondido durante tantos años esa afición, que nunca había llegado a ser una profesión, pero era una auténtica profesional de la fotografía. Arranca con la compra de una persona de todo ese archivo. Así que, si quieres, voy. Venga, vamos a disfrutar de esta fotografía de Vivian Maier. La primera imagen que te traigo es la de las 2 primeras imágenes que te traigo son la de los almacenes. ¿No? Imagínate la subasta en 2007 de esos 8 contenedores llenos de ropa que ella, además, había empezado a trabajar en una casa de muñecas, vistiendo a las muñecas, y a partir de ahí, pues bueno, se hace su propia ropa, ¿no? Una de esas cualidades o particularidades de Vivian. Ella su procedencia es francesa y está en su infancia entre Nueva York, los Alpes y Nueva York, y empieza a hacer fotografía en 1950, cuando ella tiene 25 años. Vamos a la siguiente imagen de acumulación, ¿no? Y ahí tenemos una de las cajas llenas de los positivados. De las 140.000 imágenes que se conservan de ella, cuando fallece o cuando compran sus archivos personales, solamente un 5% de esas 140.000 imágenes estaban positivadas, estaban pasadas a papel. Lo demás no se preocupó de saber cuál era. Los negativos, ¿no? Solamente los negativos. Pero es que luego, cerca de 5.000 rollos de película no fueron revelados. O sea, imagínate, ¿no? Lo único que hacía era acumular. Salía a la calle, fotografiaba. Vamos a la imagen. Salía a la calle, fotografiaba y se coleccionaba a sí misma y a su mirada que hacía, ¿no?, alrededor de ella cuando salía a las calles de Nueva York primero, luego a Chicago, cuando construía esos paisajes que quería vender y que finalmente nunca construyó una carrera dedicada a la fotografía, ¿no? Se basó en cuidar a niños. Y muchos autorretratos. Muchos autorretratos. El último autorretrato es cuando ella tiene 70 años, que es cuando ya decide o abandona la fotografía. Muere 10 años después, pero constantemente estuvo retratándose con su Rolleiflex, con esa cara. Una figura muy enigmática, ¿no? Muy enigmática, porque
era muy impertinente a la hora de asaltar a la gente en la calle, de entrometerse en sus vidas, en sus encuentros, en su espontaneidad, y sin embargo era muy huraña, porque a nadie le comentó nunca, o nunca con nadie compartió su interés por la fotografía, su profundo interés por la fotografía, como tampoco decía que era niñera, era una persona muy reservada, ¿no? Y ahora acaba de publicarse en Paidós una biografía estupenda, escrita por Anne Marks, que plantea la hipótesis de una enfermedad mental, ¿no? El síndrome de acumulación de Diógenes, como para dar una explicación a esa gran pregunta que no se ha resuelto y no se va a resolver, que es ¿por qué Vivian Maier nunca compartió en vida todas esas imágenes y todas esas fotografías que iba haciendo? Vamos a la siguiente. Entre sus grandes cualidades autodidactas está un don para la composición único. O sea, ella trabajaba el medio formato sobre todo, encuadraba perfectamente. No sé muy bien si salía a encontrarse con el hecho o salía a buscarlo, ¿no? Pero la cuestión es que tenía una capacidad de mirada para sorprenderse, especial. Claro. Sí. Vamos a la buscando siguiente. el detalle también, ¿no? Siempre. El detalle y fíjate, ¿no? O sea, la ironía. Cuando... A mí lo que más me impresiona de su trabajo precisamente es esa capacidad de la curiosidad, el no dejar de atender constantemente lo que la calle le ofrece, que la rutina no te ciegue, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Claro, y ella construye, además de eso, de esa mirada irónica y muy humanista, como vamos a ver, además es que construye perfectamente el encuadre, ¿no? Vamos a la siguiente, que tenemos un montón de imágenes hoy por enseñar. Fíjate, lo del encuentro o la búsqueda. Claro, uno no puede salir a la calle pensando que se va a encontrar esta escena, ¿no? Y como esta, tantas otras, pero ella sí que tenía esa sensibilidad que estaba a medio camino entre el fotoperiodismo, el documental. Muchas veces perseguía como la noticia, como otros fotógrafos anteriores a ella, como Wiggy. En otros casos era más Robert Frank, y siempre fue una gran fotoreportera de la calle. Es increíble, vamos a la siguiente imagen, cómo de la nada una entidad creativa puede pasar a la historia de la fotografía de un golpe casual. Si John Maloof no hubiera comprado esos fondos, no los hubiera digitalizado, no los hubiera tratado, no los hubiera compartido... Se hubiera perdido probablemente, ¿no? Claro. Bueno, de nuevo las calles y esas cosas que probablemente veamos cada día, pero que Seguro. ni miremos. Vamos a la siguiente. A mí a veces yo me pregunto si las buenas fotos son las que nunca hacemos, ¿no? Porque ¿cuántas veces nos ocurre? Probablemente sí. Que vaya imagen. Y ahora con los teléfonos móviles como que siempre tenemos esa capacidad de fotografiar de manera inmediata, pero ella salía a la calle con la cámara continuamente, ¿no? Y a trabajar, a mirar, a construir. Vamos a la siguiente. Esta es una imagen más de esa cuestión fotoperiodística, pero sin perder nunca la ironía y el humor y la humanidad. Y digo que era muy impertinente porque realmente asaltaba las vidas de personas que para no conocía. cazar esos instantes tenía que hacerlo. Claro. Fíjate, vamos a la siguiente imagen porque ella, bueno, quiero decir que es ese encuentro constante que me llama mucho la atención cuando en ese momento en el que ella está pasando ya sus últimos días de vida, no hay herederos. Este es un gran problema de este fondo porque la propiedad de las películas, de los carretes, es de John Maloof, el comprador, pero el copyright, la explotación, todavía no tiene un dueño. Hay una administración cultural en Chicago que se está encargando del fondo Vivian Maier hasta que se encuentre un heredero competente que pueda recibir todo ese dinero. De momento no existe. No deja testamentos
Y cuando está en las calles de Chicago, ya en sus últimos días, yendo al lago a leer, en ese momento es cuando en la otra parte de la ciudad hay otra persona que está intentando encontrar y saber quién es Vivian Maier, porque nadie en ningún lugar había quedado un registro de ella. Vamos a la siguiente imagen. Y sin embargo, bueno, pues sí que estuvo allí presente, ¿no? Estaba siempre. Uh-huh. En la siguiente imagen vamos a encontrar un retrato que para mí es de los mejores, ¿no? Muy ejemplar de cómo se relacionaba ella con la gente en la calle. Ten en cuenta que, claro, al llevar la cámara aquí, no a la altura de la cara, claro, era menos invasiva en apariencia, ¿no? Porque, claro, estaba acercándose a sus sujetos, que en realidad eran objetos, porque los trata como un elemento, en este caso, en un elemento privilegiado. Y es muy curioso cómo ella atendía... Los contrastes, ¿no? El juego de contrastes. Total, o sea, atendía las clases sociales como nunca. Nadie lo había hecho. Fotografiaba lo mismo a las clases privilegiadas como a las desfavorecidas. Y atendía mucho a las desigualdades en la calle. Tiene un retrato de una niña con los brazos cruzados, con un reloj enorme, sucia, espectacular, espectacular. Vamos a la siguiente imagen que trata una cuestión que normalmente no está al acceso, ¿no? del amante de la fotografía o del amante de los museos, ¿no? Que son las hojas de contacto. Las hojas de contacto son una unidad narrativa temporal muy interesante porque demuestran, son los negativos positivados, ¿no? Uh-huh. Entonces, demuestran cómo el fotógrafo o la fotógrafa se va acercando al hecho, al acontecimiento. Y lo que nos muestran las hojas de contacto de Vivian Maier es que tenía una extraordinaria cualidad para una única toma. Esto era muy complicado. O sea, normalmente el fotógrafo va acercándose y ves cómo está el sujeto cada vez más cerca, hasta que, o un gesto, hasta que termina de encontrar por intuición lo que piensa que es la toma buena. En su caso, parece que la encuentra a la primera, ¿no? Y es ese gesto, es el corte, el encuadre, el medio plano, es espectacular la capacidad que tiene para ver de manera inmediata, para componer en el instante. Y sin cámaras digitales, con la oportunidad de hacer miles de fotos. Sí. Cuánto talento oculto, perdido, y qué historia más de ciencia ficción de película, sí, ¿no? Sí, ¿te imaginas que hubiera cientos de Vivian Maier? En el caso de las mujeres artistas, desde luego, seguro, ¿no? Claro. Ocultas hay e ignoradas hay muchas. Pero ¿cuántas personas no han convertido esa afición en una obsesión por tener que llegar a fin de mes, por no encontrar reconocimiento, por no encontrar una salida a esa herramienta que en su caso le abría las puertas a la comunidad? Si no hubiera sido por la cámara, si no hubiera sido por la fotografía, Vivian Maier habría vivido mucho más sola de lo que ya vivió toda su vida. Uh-huh. ¿Se puede ver ahora la fotografía de Vivian Maier? Sí, afortunadamente. Y de hecho hubo una exposición muy interesante en la Fundación Canal hace unos años. Hay una exposición itinerante. No va a parar de sucederse este tipo de exposiciones porque es que es un fondo vastísimo. Entonces estaremos viendo fotos de Vivian Maier continuamente, y luego hay bastantes libros, y la página web de Vivian Maier, construida por el propietario de los negativos, que es extraordinaria porque es muy generoso a la hora de compartir esas imágenes. También es verdad que con que publique una porción minúscula ya es una gloria estarse ahí media hora revisando esas imágenes. Claro, más de 100.000, ¿no? Decías. 140.000 imágenes. Que todavía, de hecho, tienen algunas pendientes de revelar, porque claro, todo esto ha sido un proceso muy dilatado por la falta económica, por la falta de dinero que tenía John Maloof, ¿no? O sea, ten en cuenta que para revelar todo eso, una parte de todo eso, en un momento dado tuvo que invertir $35.000 solo en revelar 500 carretes.
Claro, es invertir, es muy interesante la vida también del comprador y su juventud, su interés a la hora de reconstruir la historia del barrio, la casualidad de que se cruzara en el camino con ese mensaje metido en esa botella y que quisiera romperlo, ¿no? Y que se interesara por él, por la curiosidad que también esta Vivian Maier había demostrado en su vida. Bueno, Pello, me ha gustado mucho conocer toda esta historia de Vivian Maier. Sí. Muchísimas gracias. A ti, Mara.